Dada la ecuación de la curva x2 menos 3xy2 más x2y3 menos 1 igual a 0, queremos hallar el valor de la pendiente de la recta tangente a esa curva en un punto dado 1,3. Precisamente, vamos a recordar, para poder hablar de hallar la pendiente de la recta tangente a una curva que corresponda a una función determinada, necesito verificar que el punto pertenezca a la curva. Si el punto no pertenece a la curva, entonces no podemos hablar de la recta tangente a la curva en ese punto. Por lo tanto, necesito, repito, que el punto pertenezca a la curva. O sea, el primer paso sería verificar o comprobar si P, el punto indicado, pertenece a la ecuación de la curva. Para eso, sencillamente vamos a sustituir los valores de x y de y del punto al cual queremos buscar su pendiente en la estructura, en la forma de la curva. Nos quedaría 1 al cuadrado menos 3 por 1 por y cuadrado, y en este caso sería 3, más x al cuadrado sería 1 al cuadrado, más y a la 3 sería 3 a la 3, menos 1, y esto dicen que debe dar 0 si el punto P pertenece. Si P pertenece, tiene que dar 0. Si no pertenece, no da 0. Comenzamos. 1 al cuadrado es 1, menos 3 al cuadrado es 9, por 1 9, por 3 27, más 3 al cubo es 3 por 3 por 3 27, 1 al cuadrado es 1 por 27, 27, menos 1 igual 0. Puedo cancelar los 27 y 1 menos 1, 0 igual 0. Por lo tanto, hemos determinado que P pertenece a la curva. Como P es un punto de la curva, entonces puedo hablar de tangente a esa curva. Por lo tanto, podría buscar la pendiente de la recta tangente a esa curva. Y recuerdo que la pendiente de la recta tangente a una función, una curva, no es más que su primera derivada. En este caso, de y sobre dx. O sea, la primera derivada de la función evaluada, vamos a escribirlo aquí, en el punto, en este caso, nos dan 1,3, no es más que la pendiente de la recta tangente a esa curva. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dada la estructura de la ecuación de la curva, vamos a derivarla y la vamos a evaluar en el punto indicado, que es 1,3, ya que esa derivada evaluada en ese punto me da el valor de la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto con respecto a esa curva. ¿Cómo podemos buscar la derivada en este caso para la función que corresponde a esta curva? ¿Qué pasa? Esta curva que corresponde a una función tiene la variable y repetida al cuadrado de la 3. Está en forma implícita. Recuerden que cuando está en forma implícita se podría llevar a forma explícita, que es la forma que conocemos, y igual en función de x. Si yo logro despejar la y ponerlo todo en función de x, es muy sencillo, despejo y con respecto a x y terminamos. Pero a veces es muy complicado despejar la y, porque si nos fijamos está el cuadrado de la 3. ¿Cómo yo hago un movimiento aquí, una transformación matemática para despejar esta y? Sería un proceso bastante difícil y a veces casi hasta imposible. Por lo tanto, es recomendable no tocar esa estructura y entonces irnos por el camino de la derivada implícita de esa curva. ¿Qué vamos a hacer entonces? Derivar la curva en forma indicada, como está, en su forma implícita, sin despejar la variable y. Por lo tanto, comenzamos a derivar la curva con respecto a la variable y. Comenzamos a buscar las derivadas parciales de x y de y de esa curva. Comienzo, derivada de x al cuadrado sería, escribo aquí, 2x menos, ¿cómo derivaría 3x por y2? Bueno, 3x por y2, para derivarla tengo que pensar que aquí tengo un producto. Y cuando derivo un producto, tengo que aplicar la regla del producto.
¿Cuál es la regla del producto? Derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Qué me quedaría aquí? Derivada de 3x sería 3. 3 por y2. 3 por y2. Más 3x por la derivada de y2. ¿Quién es la derivada de y2? 2y. Por 3 me daría, ¿quién me daría aquí? 6xy por la derivada de y. Y como tengo un producto, entonces aquí debo escribirlo dentro de un paréntesis, un corchete, o sea, indicar que tengo menos el producto. Voy a repetirlo. Un producto, ¿cómo deriva el producto? Derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Derivada de 3x sería 3 por y2, 3y2, más derivada de un producto. Derivada de y2 sería 2y por la derivada de y. Por 3x me daría 6xy, y'. Ya derivamos este producto, más. Y aquí tendría nuevo otro producto. Vamos a derivarlo. Sería x2, y3, derivada. ¿Cómo derivaría? Derivada del primero, de x2 por y3 sin derivar, más x2 sin derivar por la derivada del segundo, que es y3. Vamos a escribirlo aquí. Derivada de x2, 2x por y3, más derivada de y3 sería 3 y2 por la derivada de y. Y lo escribimos. 2x y3 más 3x2 y2 por la derivada de y. Menos derivada de 1, que sería 0. Esto igual a 0. Y entonces vamos a organizar la estructura. Vamos a cambiar este signo menos que tengo aquí en el corchete. 2x menos 3y2 menos por más me daría menos 6xy por y' más 2xy3 más 3x2 y2 por y' igual a 0. Y entonces vamos a ver, ya hemos derivado la función en forma implícita, la y con respecto a la variable x, y nos han quedado expresiones que contienen y' repetidas, esta y esta. Entonces, como quiero hallar la derivada con respecto a y, vamos estos dos términos dejarlos solo en el miembro izquierdo. Vamos a tomar simplemente positivo, 3x2 y2 por y' menos este término 6xy por y'. Repito, dejar independiente, solo aislarlo, los términos que contienen la derivada de y a la derecha entonces pasar los términos que no contienen la derivada de y. Sería este, digamos, este menos 3y2 pasaría a positivo, vamos a escribir más 3y2, este 2x que es positivo pasaría a negativo, y este 2xy que es positivo pasaría a negativo. Son 5 términos, 1, 2, 3, 4, 5 términos, 1, 2 con y' y 3 que no tienen y'. Entonces sacaríamos factor común y', que es mi objetivo, buscar la derivada con respecto a la variable y. Vamos entonces a dividir cada término entre el factor común, que sería y', me quedaría por aquí 3x2 y2 menos 6xy, cierro paréntesis, igual a 3y2 menos 2x menos 2x y3. Y despejamos entonces y'. Este término que estamos utilizando pasaría dividiendo al miembro derecho. 3x2 y2 menos 6xy. De esta forma hemos podido hallar la derivada de la función implícita a esta curva. Y' en función de x y de y. Y' está fija en función de x y de y. Por lo tanto, tengo que usar
para el punto P, que es el punto de contacto de esta pendiente, de esta derivada, con respecto a la tangente, tanto la X como la Y, porque la derivada está en función de X y de Y, está en forma implícita. Si estuviera en forma explícita, solamente necesito evaluarla con respecto a X, porque todo estaría en función de X, y no usaría entonces el valor de la Y. Y repito, como está la derivada en función de la X y la Y, necesito sustituir para buscar la pendiente de la recta, que no es más que la derivada evaluada en el punto, necesito el valor de la X y de la Y. Ya vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a sustituir en esta derivada los valores de X y de Y de forma tal para X1 y Y3, y con el valor que obtengamos estaríamos buscando el valor de la pendiente de la curva. Bien, sencillamente vamos a sustituir el punto P en la derivada para buscar entonces la pendiente de la recta tangente a esta curva en ese punto dado. Les repito, ¿por qué hace falta usar tanto la X como la Y? Porque la derivada me queda en forma implícita, o sea, con respecto a la X y a la Y. Comenzamos entonces. Y' evaluada en el punto, que en este caso sería 1,3, que va a ser la pendiente de la recta tangente, sería la curva evaluada en el punto 1,3. La X vale 1 y la Y vale 3. Sencillamente sustituir con mucho cuidado. Tendríamos 3 que multiplica a Y, en este caso es 3, quedaría al cuadrado, menos 2 por X equivale 1, menos 2 por X que vale 1, por la Y al cubo, que la X vale 3. Vamos a revisarlo. 3 por 3 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 2 por 1 por 3 al cuadrado. Vamos al denominador. 3 que multiplica a X, que es 1 al cuadrado, por la Y, que es 3 al cuadrado, menos 6 XY, 6 por 1 por 3. Sencillamente lo que nos queda, recuerden que esta es la pendiente de la recta tangente. El valor que vamos a obtener, que no es más que la primera derivada evaluada en el punto. 3 al cuadrado es 9, por 3 me daría 27. 2 por 1 me daría 2. 3 al cubo, 27. Por 1, 27. Por 2, menos 54. Debajo, aquí estoy multiplicando. 3 al cuadrado es 9. 1 al cuadrado es 1. 9 por 1, 9. Por 3, 27. Menos 6 por 1 por 3 me daría 18. ¿Más que me daría esto? Debajo me daría 27 menos 18, me daría 9. Y encima tengo estos valores negativos. Puedo sumarlo. 27 menos 56. Y el resto, 56 menos 27, porque son signos contrarios. Con el signo mayor me daría menos. Aquí daría 9, 29. Valor 29. Menos 29 sobre 9. Este es el valor de la pendiente de la recta tangente a esa curva dada en el punto 1,3.